Hola amigos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este video aprenderemos cómo definir métodos dentro de Java utilizando la herramienta de programación Eclipse. Bueno, vamos directamente a Eclipse para mostrarte este concepto. Vamos a entender primeramente qué es una función. Una función, por definición, es un bloque de código dentro de cualquier lenguaje de programación que su funcionalidad, su finalidad es que resuelva una tarea, pero que principalmente pueda ser reutilizable. Esto con el fin de no codificar, pues muchas veces, digamos, las mismas líneas de código. Bueno, voy a quitar esto por aquí para que no me esté estorbando. Un ejemplo del anterior video. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo es que se define una función. Supongamos que queremos sumar, digamos, dos números, ¿no? Vamos a definir dos variables sencillas que se llaman X y Y. Vamos a inicializarlas, por ejemplo, en 10 y vamos a inicializar otra variable, por ejemplo, en 20. Ok, si yo quisiera sumar, digamos, estos dos números y además quisiera visualizar esto en pantalla, pues lo que tendría que hacer, perdón, aquí que estoy escribiendo mal, así. Lo que podría hacer es simplemente sumo esas dos variables, X más Y. Vamos a ejecutarlo para que todo esté bien. Sí, vamos a guardar los cambios, ahí está. La suma de esos dos números es 30. Pero ¿qué pasa si yo no quiero sumar ahora 10 más 20, sino que a lo mejor ahora quiero hacer, por ejemplo, 20 más 40. El ejemplo sigue funcionando. En este caso, ahí guardamos y ahora nos da 60. Pero ahora imagínate líneas de código donde repetitivamente tuviera que estar haciendo, digamos, este cambio. Imagínate que ahora quisiera hacer que X valga 10 y que Y ahora valga 50. Pues tendría que ser algo similar a esto. Tengo que redefinir las variables, reasignarlas, por ejemplo, y luego volver a imprimir la suma de ellas. Esto, por supuesto, pues nos va a seguir funcionando porque básicamente lo que va a hacer es seguir sumando. 20 más 40, que no lo imprime aquí, que son 60, y 10 más 50, pues que son también 60. Bueno, este ejemplo hasta ahora es algo normal, es algo que suele utilizarse, pero aquí es donde entran las funciones, donde pues podríamos definir una función, un bloque de código, pues que nos sirva para sumar, para hacer algo, por ejemplo, operaciones aritméticas, restar, multiplicar, dividir cualquier número, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a definir una función que se llame suma. Primero, vamos a quitar esto de aquí hasta aquí. Y vamos a definir ese método por fuera del método principal main. Por ahora no estamos trabajando con objetos, vamos a trabajar todo en un mismo archivo. Después te mostraré cómo se hace esto de manera, digamos, separada a través de la programación orientada a objetos. Bueno, lo primero que debo definir es un modificador de acceso. En este caso, le voy a decir que sea público para que pueda ser accedido a través de una clase exterior o de cualquier parte del código. Lo siguiente que le tengo que indicar es si va a ser un método estático. Por ahora le vamos a decir que todos son estáticos. Luego le tengo que decir el tipo de dato que me va a devolver esta función. Como es la suma de dos números enteros, vamos a decirle que me devuelva un int. Luego vendrá el nombre de mi función, le voy a poner como nombre suma, ¿ok? Inmediatamente después se abren paréntesis y le debo de indicar los parámetros que va a recibir mi función. Si es que es el caso que va a recibir parámetros, pues tengo que indicarlos, pero no solamente por un nombre o alguna especificación así como esa, sino que además debo indicar el tipo de dato que va a recibir mi función. En este caso van a ser dos números enteros, entonces pues le voy a decir que sea valor 1, por ejemplo, de tipo entero,
y también le voy a decir separado por comas el otro que va a recibir, por ejemplo valor 2. ¿Ok? Hasta ahí digamos que está el encabezado de mi función. Es como la definición. Ahora para implementarla debo de indicar llaves y dentro de este debería indicar todo el cuerpo o todo el bloque de código que yo quiero que se ejecute. ¿Ok? Entonces fíjate, como le voy a decir que esta función me va a devolver la suma de estos dos valores, pues simplemente hago la suma de esos dos valores, pero además le puedo indicar con la palabra return que estos dos valores se van a devolver. La suma de esos dos valores se van a devolver. Esta es la opción más natural. Otra podría ser directamente, de hecho lo voy a comentar, cualquiera de las dos va a funcionar. Definir una variable intermedia que se llame suma, que está inicializada por ejemplo en 0, y que a esa suma se haga el valor de esos dos números. Posteriormente, pues que me devuelva la suma de esos dos números. ¿Cuál camino te parece mejor? Con el primero codificamos más, aunque es un poco más legible, ¿cierto? Porque pues tendríamos en una variable que está inicializada en 0 la suma de estos dos valores. Pero por otro lado, si esto yo no lo quiero utilizar de esta forma y lo quiero hacer así, es perfectamente válido. De hecho, no tengo ningún problema en hacerlo así, porque en estos momentos pues Eclipse no me está dando ningún error. Ahora fíjate, veíamos en la parte de arriba, aquí en el método principal, que podría yo llamar y ejecutar mi código sin ningún tipo de restricción. Pero ¿qué te parece si ahora mandamos llamar a nuestra función suma, abriendo paréntesis y cerrando, y pasarle los valores por ejemplo de x y de y? Ok, en este caso pues van a ser 20 y 40. Entonces lo que nos va a devolver esto es la suma de x y de y, que en este caso son 20 más 40, 60. Vamos a ejecutarlo para que lo veas. Aquí lo tengo ya, me faltó guardar, pero no me imprime nada. ¿Por qué? Porque una cosa es que me devuelva y otra cosa es que lo utilice para pues poderlo gestionar. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo poner aquí un system.out.println directamente a la función. De hecho ahí se me borró la palabra suma, ahí está. Si yo ejecuto esto directamente, tengo el valor, porque le estoy diciendo imprímeme suma de x con y, que son 20 más 40 y nos da 60. Ok, ya no quiero que sean 20 más 40, quiero que sean 100 más 400. Ok, entonces pues nos devuelve 500 y esta forma pues ha funcionado perfectamente. Vamos a comentarla para que veas que también puede funcionar de la otra manera, solo que una es digamos más óptima que la otra. No significa que esté mal, son estilos de programación, simplemente es la forma en la que nosotros acostumbramos a codificar. Una es más óptima que otra, eso sí, porque estamos definiendo más variables respecto a la otra. Y fíjate, también nos devuelve lo mismo. Entonces con esto podemos resumir que bueno, las funciones tienen un nombre, tienen una definición, tienen un tipo de dato. Si lo va a devolver, tienen parámetros que se van a definir para utilizarlos dentro de, digamos, la función. De hecho voy a volver a comentar aquí, a mí me gusta más la otra forma, como esta. Y bien, ahora vamos a ver cómo es que esto puede, digamos, expandirse, porque básicamente aquí pues yo lo que estoy haciendo es definir una función que me devuelve algo. Pero qué tal si no quiero que me devuelva algo. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a definir nuevamente una función pública de tipo static, pero que ahora no me devuelva nada, perdón, ahí se me fue la T, y que sea mensaje. Ok,
Y mensaje tampoco me va a recibir nada. No le puedo dejar de poner los paréntesis porque Eclipse me va a decir, oye, aquí te está faltando, esto no es una función, por eso te los tengo que poner, aunque no reciba nada y no devuelva nada. Y aquí yo podría decir simplemente un system.out.println, println de algo, por ejemplo, vamos a sumar, ¿ok? Entonces, ¿cómo llamaría a esa función? Pues la puedo incluir por acá y vamos a mandar llamar a nuestra función mensaje. No recibe nada, no le enviamos nada, pero tampoco nos devuelve nada, simplemente va a imprimir este mensaje. Entonces, fíjate, la voy a ejecutar y se va a poner primero el mensaje vamos a sumar, porque en el orden de ejecución de esta función principal es lo primero que va a suceder a nivel de funciones, y luego se va a realizar la suma. Pero, ¿qué crees? Que uno de los principios que tienen también las funciones es que también pueden, digamos ahora sí, como su nombre lo dice y puede ser un poco redundante, llamarse funciones dentro de funciones, ¿ok? Entonces fíjate, voy a llamar aquí a mi función mensaje dentro de suma y la voy a poner por aquí, ¿ok? Entonces, si yo hago esto, le mando llamar aquí, le voy a poner por ahí y la quito de acá, fíjate lo que va a suceder. Es perfectamente válido que yo pueda llamar a una función dentro de otra, y es lo mismo, solamente mando llamar a suma una vez. Pero ahora, ¿qué te parece que personalicemos estas funciones? Y vamos a pasarle, por ejemplo, un número. En este caso, le vamos a pasar la suma y vamos a cambiar un poco el mensaje, que ahora diga el resultado de la suma es, y lo vamos a concatenar con el operador más con la variable suma. Y ahora sí, aquí sí podría ser válida, por eso yo te comentaba que estas sintaxis son perfectamente válidas y podrían ser, digamos, válidas de acuerdo al contexto que estemos utilizando. Entonces fíjate, aquí cuando entre a suma, primero va a sumar los valores y esa suma se la vamos a mandar aquí a mi función que se llama mensaje. A su vez mensaje va a recibir la suma, la va a imprimir e inmediatamente que finalice, porque ya no hay nada más, va a regresar a la línea de ejecución de mi función suma y nos va a devolver el resultado. Entonces fíjate qué es lo que va a suceder. Ahí guardamos, ejecutamos y mira, me dice el resultado de la suma es 500, porque pues ya lo hacemos aquí, ya lo estamos imprimiendo y además nos devuelve el 500 porque lo estamos devolviendo aquí con el retorno. Ahora, para que eso no sucediera y ya no se replicara, pues básicamente aquí le podemos dejar de imprimir el resultado de mi suma. Entonces ahí lo que podemos ver es como este método, pues aparentemente es muy sencillo, nos enseña muchos principios sobre las funciones. Bueno, esta función parece muy sencilla, pero ¿qué te parece si la vamos haciendo un poco más divertida, ¿no? Un poco más compleja? Una vez que tengamos la suma, aprovechando las sintaxis que ya tenemos, ¿qué te parece si ponemos una condición? Si por ejemplo la suma es mayor a, por ejemplo, 100, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que nos imprima la suma, ¿no? Por poner aquí algo muy sencillo. Pero si no, por ejemplo, podríamos decirle que la suma, vamos a decirle que nos imprima algo muy diferente, así vamos a ponerle las llavecitas, a pesar de que no son necesarias. Vamos a ponerle un system.out.println y vamos a ponerle la suma es menor a 100, ¿ok? De hecho vamos a ponerle que sea mayor
o igual a 100. Entonces, si no se cumple esta condición, este mensaje es el que nos va a devolver, pero de igual manera nos va a devolver la suma, solo que ahora va a imprimir un mensaje diferente. Entonces fíjate, vamos a guardar estos cambios. Y por ejemplo aquí tenemos 100 más 400 son 500, pero ¿qué pasa si fueran 1 más 1? Estamos llamando a suma, suma entra en su lógica que empieza a partir de las llaves de aquí a aquí. Y ahora, por ejemplo, si lo ejecutamos, mira lo que va a suceder. Nos dice, la suma es menor a 100. Aunque ya no mandamos imprimir el valor, de todos modos nos lo está devolviendo en la variable suma. Con este ejemplo tan sencillo, quiero que entiendas que, bueno, dentro de una función no solamente se hacen operaciones muy básicas, puede incrementarse el nivel de complejidad de la lógica que vayamos a implementar, pero que pues básicamente es un concepto de reutilización, de que el código no lo escribo muchas veces como aquí simplemente mandé llamar a suma, y que pues bueno, este concepto de reutilización nos ahorra, nos optimiza las líneas que estemos codificando. Ok, vamos a complementar este ejemplo para mostrarte algo que también existe dentro de Java, que es la sobrecarga de los métodos. ¿Qué es eso de sobrecarga? Bueno, fíjate, en este ejemplo tenemos la suma de dos números enteros. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que fueran enteros, yo quiero que sean, por ejemplo, flotantes? Bueno, sumar flotantes es lo mismo que la suma de enteros. La única diferencia son los decimales, aunque eso para Java pues es un poco indistinto, porque básicamente él toma en cuenta esos valores y realiza la suma sin ningún problema. Pero para efectos de mostrarte cómo funciona esto, vamos a definir una nueva función que se llame suma, pero fíjate, ahora no nos va a devolver la suma de dos enteros, también se va a llamar suma, por eso se llama sobrecarga de métodos, porque estamos definiendo otro método con las mismas características o con características similares, pero va a tener un comportamiento diferente. Entonces fíjate, aquí le voy a poner que nos sume, por ejemplo, dos flotantes. Le vamos a llamar también, si quieres, valor 1 y un valor 2 de tipo float. Ok, aquí implementamos la lógica, pero este sí, tal cual, va a ser un return de valor 1 más valor 2. No va a imprimir nada, no va a mandar llamar nada. Entonces fíjate, ¿qué es lo que va a hacer Java? Y lo que va a suceder cuando nosotros mandemos llamar. Si nosotros ejecutamos suma de x con y, que son dos enteros, va a ingresar a esta función. Pero si yo ejecuto ahora, por ejemplo, la suma de, por ejemplo, 12.2 y le voy a poner la letra F para indicarle que es un flotante, con 35.23 con la F para indicarle que es un flotante, pues mira lo que va a suceder. El primero de ellos va a entrar a la definición de la función suma con enteros, porque le estamos pasando dos enteros, en este caso 1 más 1, y este va a desprender toda la lógica que ya vimos. Pero ahora le voy a guardar por aquí. Si yo ejecuto la suma, pero ahora de dos flotantes, y que me devuelva un flotante, que es este caso, se llaman igual, pero reciben dos cosas totalmente diferentes. Fíjate lo que va a suceder. No nos va a devolver nada porque no estamos imprimiendo nada, nos sigue devolviendo esto, pero sin embargo sí nos devuelve un valor. Fíjate, vamos a imprimir los system.out.println de la suma de dos flotantes. Ahí se me fue la coma, perdón, println, así, y se me fue el nombre de la función. Ahí está. Entonces aquí
Y ahora lo que va a suceder es que me va a ejecutar esta suma y pues la estoy mandando a imprimir porque pues bueno, ese es el resultado de esta función. Con todo esto, a lo que voy es que, y lo que quiero explicarte a través de este video es que podemos tener funciones con código, con comportamiento muy general que puede implementar cierta lógica, que podemos llamar a otras funciones dentro de esta función. Pueden tener las funciones un comportamiento de que no me devuelvan nada, pueden recibir o no parámetros. Inclusive podemos sobrecargar o redefinir las funciones para que se comporten de acuerdo a lo que van a recibir o no. Bueno, espero que este video te haya quedado claro. Quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo más sobre Java. Vamos a empezar a ver algunos temas que suben un poquito el nivel de dificultad, pero espero que con esta forma en la que estamos aprendiendo te vayan quedando claros. Vendrán muchos ejercicios más adelante, vendrán videos donde vamos a implementar cosas para que, digamos, no te cuesten nada de trabajo comenzar a trabajar en Java y que pues estos principios pues te queden bien sustentados. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.